Hola, bienvenidos a otro video del canal de YouTube y esta vez vamos a reaccionar a la sexta tanda de canciones de Just Dance 2026 Edition. Tengo que ser muy honesto con ustedes y ya me hice bastante spoiler, así que estoy un poco predispuesto para la tanda esta semana por lo que he leído y lo que me han filtrado. Así que pues vamos a reaccionar lo más natural posible frente a ello y vamos a tener las críticas más objetivas y constructivas de esta semana. Recordemos que estamos evaluando tres criterios importantes a la hora de evaluar la coreografía. Estamos observando el vestuario de los coaches, el fondo y la coreografía como tal. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ya nos encontramos acá en el canal oficial de YouTube de Just Dance y como verán, hace 2 días lanzaron estas previas, pero hace un día lanzaron el tráiler del modo fiesta que nos han estado anunciando. Así que pues, primero comencemos con las video reacciones y por último dejamos el modo fiesta. Así que nos lanzaron esta semana 7 canciones. Abracadabra, versión extrema. Vamos a ver qué tal está. ¡Uh! ¿Es coreografía oficial? Ok. Me gusta esta alusión que tienen a Poker Face, porque si no estoy mal, faltaba el rombo. Ok, no es coreografía oficial, pero bien, me gusta la temática que hacía falta como ese rombo, ese diamante que hacía falta. Entonces, este es el bailarín diamante que hacía falta en esa coreografía. Qué bueno que le dieron como esa continuidad al lore. Pero la coreografía para ser extrema no me convence. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, frente a esto, ¡ay! Esperen. Se colocó otro video, perdón. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Y es que el vestuario está regular. Miren esto nomás. Siento que para hacer el rombo, para hacer esa figura que representa lo extremo, le hace falta más diseño al vestuario. Así que para mí, 4 estrellas al vestuario. Lo siento. Es como un fondo de látex. Entiendo que tiene este diseño. Ahí se ve el rombo. Ahí también se ve el diamante en las piernas. También en las manos. Pero no sé si por términos de flexibilidad del coach frente a la coreografía, lo dejaron así de sencillo. Así que no me gusta el vestuario. El fondo está también un poco sencillo. Vemos que está en una plataforma de rombo, con un rombo ahí, con un diamante, diamante, diamantes al fondo, diamantes por todo lado. Y pues hacen como esta alusión, hay una transición de cámara y también hay unos brillos. Y pues bueno, al fondo sí tiene un poquito de diseño, tiene transiciones, le voy a dar 5 estrellas, no impacta, no está tan elaborado como otros fondos del juego. Y analicemos la coreografía. Es que justo nos dejaron la parte donde menos ritmo hay. Ahí claro, están acentuando los pasos. A ver, a ver. Es que ahí cuando llega el coro, a pesar de que no es la coreografía oficial, ahí le da... Uy, es que ese movimiento, o sea, miren nomás cómo dobla el cuello para hacer esos pasos tan fuertes. Entonces, bueno, sé que muchos estarán desilusionados de que no sea la coreografía oficial, pero pues ya bastante hemos tenido en que han colocado canciones de muy bajo presupuesto que no creo que en cierta forma les haya alcanzado o no sé, pagar por los derechos de una coreografía oficial también es bastante costoso. Entonces, lo mejor que pudo haber hecho Just Dance es hacer su propia coreografía extrema si no les alcanzó para el presupuesto de pagar la coreografía oficial. Incluso si es un cover, también les cobran por ese cover.
Así que creo que esta es la explicación que está detrás de todo esto. Así que pues en cuanto a coreografía extrema, sí, hay pasos muy precisos. Miren cómo se despliega el coach. O sea, si queremos hacer esto bien, tenemos que tener mucha flexibilidad. Incluso miren el cuello, las contorsiones que tiene el personaje. Está complicado. Así que pues bueno, en cuanto a extrema, me gusta más, me voy más por Houdini. Esta se ve muy complicada. Por la tecnicidad que tiene y la energía, así que le voy a dar en Megastar a la coreografía. Está bien, nos dejaron es que justamente la parte más tranquila de la canción en el tráiler, así que no hay nada más que decir. Vamos con la siguiente. La siguiente es Dixon Was, La Tukiti y Amenazandel. Canción latina, Amenazandel. El que nos amenaza. ¿Qué? No conozco esta canción. ¡Oh! La coach tiene una discapacidad física, ok, no pasa nada. Me encanta mucho esta inclusión. Me encanta, me encanta. ¡Wow! Pero que estoy viendo acá. Ok. Bueno, vamos bien, o sea, no tenemos estos ritmos en Just Dance y les hacían falta, como este ritmo de fiesta latina en cierta forma, como este reggaetón pero del antiguo. Así que está muy bien. El vestuario de los coaches me gusta a pesar de que no tienen colores similares. Combinan entre sí. Ok, y es que la coreografía está... Creo que esta coreografía es difícil, está enérgica, no tiene pasos tan repetitivos. ¡Wow! La coreografía está difícil. ¡Ay, ese fondo me hace recordar a Digimon! Como si estuviera a punto de evolucionar los coaches. Van a evolucionar. Entonces, bueno, coreografía Megastar, o sea, le meten sensualidad, le meten movimiento de cadera, de pecho, de brazos, movimientos precisos, enérgicos. Esta coreografía va a cansar un montón. El fondo está colorido, un poco colorido para mi gusto, pero está bien, el vestuario está bien, entonces coreografía Megastar, vestuario Megastar, está hermoso. Y no sé, el fondo en esta parte, esto es Kitipopo, Kitipopo, bueno, Kitipopo, me hace recordar como si fuera Digimon y van a evolucionar las letras que salen así cuando va a evolucionar el Digimon. A eso me recuerda completamente. Así que pues bueno, el fondo está bien, tiene transiciones, creativo, interesante, que se hayan inspirado en Digimon. Le voy a dar un superstar al fondo, está bien. Ok, bueno, no sé, de las críticas vamos bien esta semana. La siguiente es Blue-A Meatly de Blue-A. Lo siento, nunca he visto esta serie. Es una serie infantil, claramente. Ok. Una serie de perros y zorritos, o solo es de perritos. Están en una tienda de rebajas bailando por el parque. Imagino que son lugares importantes o icónicos de la serie. Esa debe ser la casa de ellos. Bueno, lo tuvimos el año pasado con Bob Esponja, solo que pues Bob Esponja es más reconocido internacionalmente. No sé si Blue-A es la animación de moda de niños de hoy en día, pero espero que esté pues adaptado a la serie. Lo siento, no lo he visto, así que no tengo un ojo crítico a ello. Se ve lindo. Otra canción infantil, ok. Si está en modo infantil, aprobadísimo. Si son lugares importantes de la serie, superstar al fondo. Creo que están transicionando. La música es como de fiesta, de aeróbicos, está bien.
si son los personajes oficiales que no los hayan modificado, así que pues los personajes Superstar. Y pues analicemos la coreografía. Me gusta esa vuelta en saltos que hace. Ok. Muy de aeróbicos, como de calentar, ¿no? Y es que los brazos y los pies son tan cortos que no les alcanza para hacer otro tipo de pasos más complicados. Así que, bueno, está bien. Diría que para niños llama la atención, una serie muy popular, objetivamente hablando. Los pasos están bien, entretenidos. Así que Superstar, a los pasos están bien, conforme a las limitaciones de los personajes. Y si es fiel y original a la serie, a la animación, el fondo está bastante bien. Y pues el vestuario, si son los personajes oficiales, pues también Superstar, así que digo Megastar. Así que pues vamos con la siguiente canción, no tengo nada más que decir. La siguiente es Say She's de Paul Russell. Me suena Paul Russell. Ok, ya comenzamos con un poco de hip hop, rap, hip hop. También tiene como unos ritmos de popcito ahí. Vuelve este coach reciclado en su mismo ambiente. Porque recuerdo que la coreografía que nos dieron en 2025 de Loving on Me, también él estaba encerrado en un cubo que transicionaba. Entonces reciclaron el fondo. ¡Oh! No me había dado cuenta de esto. Este efecto de los Just Dance antiguos y cuando se abre se vuelve como la edición actual. Me gusta. Ok, entonces vestuario reciclado del coach. El coach está bastante bien. ¡Oh! Bueno, acá no sé si es que se le baja el pantalón completamente o recortaron mal el pie del coach. Pareciera que... Ah, no. El pantalón tapa completamente el pie del coach. No es que esté mal recortado. Ok. Entonces, coach reciclado. Fondo, le cambiaron animaciones, algunos detalles. Pero fondo reciclado. No sé por qué ese coach le gusta vivir dentro de su cubo. Evaluemos la coreografía. A ver, veamos. Tan. Ay, y la canción está muy bien. No tenemos mucho hip hop en Just Dance y también le hace falta. Bien. Me gustan los pasos, me gusta. No, esta coreografía está muy bien. Le voy a dar Megastar a la coreografía. Este coach baila sensacional. La energía que le da a los movimientos muy apropiados con el género está bastante bien. Entonces, coreografía Megastar. Vestuario reciclado, así que y es exactamente el mismo, no tuvo una evolución el coach, así que pues bueno, le voy a dar 5 estrellas al vestuario y al fondo. Reciclado también, 5 estrellas también, como que tiene la misma idea, la misma transición, no impactan, no innovan tampoco, entonces está bien, tiene cosas diferentes, pero está bien, 5 estrellas también. Vamos con la siguiente. La siguiente es I Had Some Help. Esta Post Malone, artista nuevo, canción nueva, muy reciente, del año pasado, si no estoy mal esta canción. Nos lo mostraron en redes sociales, la gente por la letra de la descripción que hicieron en la publicación descubrieron esta canción, así que evidentemente era esta canción. Me gusta el fondo estrellado. No sé qué tienen que ver las 4x4 o las camionetas en el fondo. No sé si está relacionado con el video oficial. Pero el vestuario... ¡Oh! No sé... ¡Ah! Esperen, no, la anterior. ¡Ah! Se pasó. No sé por qué están criticando tanto esta semana. Me está gustando. A ver... El vestuario del coach, bueno, muy del oeste, de vaqueros, muy música country evidentemente. Está bien, también nos hacen falta coaches masculinos en el juego.
con coreografías masculinas, así que no todo tiene que ser divas pop, a pesar de que me encanta mucho las divas pop, pero bueno, también que le den reconocimiento a otros artistas está bien, creo que es como un respiro. Ay, es que los pasos están bien. Entonces el fondo está Megastar, me gusta mucho esos efectos, la transición de la cámara rotando con el coach, el vestuario del coach muy country, tenemos a este vaquero de jean y la coreografía está excelente. No, está excelente. Ese paso me encanta, como de rodeo, como si estuviéramos montando el caballo así, domándolo. Me encanta, así que coreografía Megastar, me encantó, está muy bien trabajada esta canción. Aprobadísima. Vamos con la siguiente que es Louder, Don Electron y Derek. Y acá es donde viene el punto crítico de este video. Porque tenemos que trabajar desde la empatía. Y es que, pues bueno, el año pasado se filtró que estos dos coaches... Uy, es que la canción es como una electrónica ahí, pero también como tomando estos elementos como instrumentos. Y es que ahí también le dan como un toque como de estos ritmos en México, autóctonos de México, pero es que, a ver, analicémoslo. El año pasado se filtró esta coreografía que iba a ser La Diabla, por un tráiler que presentaron, y muchos fans mexicanos de Just Dance México, al saber que iba a estar esta canción, pues obviamente que quieren su artista mexicano que tenga un espacio en la saga principal de Just Dance. Si yo me coloco en los zapatos de ellos, siendo colombiano, y sé que va a estar una canción, un artista que me gusta, colombiano en el juego, y que de la nada, por motivos de derechos de autor, la licencia, o si no les alcanzó el presupuesto, o algo que haya sucedido, me cambian la canción que sabía que iba a ser de ese artista, me la cambian y me la, en cierta forma, sí, o sea, utilizan el mismo concepto, pues es normal que me sienta desilusionado o decepcionado de esa situación. Así que acá pues nos toca ser empáticos con los Just Dancers de México, quienes querían La Diabla. Y pues creo que eso es lo que llevó como a mayor crítica esta coreografía. Ahora, dejando este tema de lado, veamos qué es lo que nos mostraron en resultado final. Entonces, los coaches súper originales, me gusta el vestuario, está de Megastar, estamos como en un tren embrujado porque salen notas musicales y en algún momento los muebles del fondo empiezan a flotar. Ahora, miren ahí, y es como si fuera como esta persecución del uno del otro, como intentándolo embrujar, cazarlo. Miren ahí, los muebles empiezan a flotar y tiene unas transiciones hermosas. Me encanta, me fascina, el fondo está Megastar. Los coaches están de Megastar, vestuario original, dos diablitos ahí bailando. Evaluemos la coreografía, que es lo más importante en esto. A ver. Ay, bueno, lo siento, es que soy fan de la música electrónica. Me gusta la canción. Bien, bien, hay interacción. Ahí se agarran de la mano. Intentan coquetear, domar uno al otro. O sea, es como un juego de poder ahí. Me gusta lo que estoy viendo. La coreografía está muy bien. Está muy bien elaborada. Me gustaría más interacción en los coaches, sí, pero pues esperemos a ver si con la coreografía completa hay más interacción. Así que le voy a dar Superstar a la coreografía. Y esperemos que en algún momento pues Just Dance escuche a los fans de Just Dance México o los Just Dancers mexicanos y les traigan La Diabla. Así que pues no tengo nada más que opinar de esto. Me encanta. Vamos con la siguiente. Spin Your Love de Kevin J. Simon, Ubisoft Music. Ok, ya, o sea, no vamos a darle más duro a Just Dance. Quedaron cortos de presupuesto esta semana, este año, y tuvieron que hacer muchas canciones originales. Este es el que mostraron en el tráiler de
del modo cámara. Ah, me gusta el tema. Entonces es como un coach que está en un rodaje de grabación. Ok. Me distraje mucho en el fondo y no vi mucho la coreografía. El vestuario no es mi estilo. Pensé que iba a ser una coreografía K-pop. Pero ok, it's ok. Entonces, no sé. Entonces, es una estrella que está grabando un video musical. El vestuario está un poco básico. La combinación de colores está bien, pero no es mi estilo, así que el vestuario le voy a dar 5 estrellas. No impacta, está bien, ok, pasable. La coreografía, no sé. Ah, yo haría otros pasos ahí, como que se está lavando. Ahí le hubiera colocado otro. Me gusta esa pose. Ok, no es una canción que bailaría. Le bajaron el nivel a la coreografía. O sea, las anteriores canciones tenían más energía o pasos más precisos en esto. El fondo está muy sencillo, como que solo es la transición de color y el movimiento de la cámara. Así que pues al fondo le voy a dar 4 estrellas. No impacta, no innova. Me hubiese gustado como más detalles. Y pues la coreografía no me atrapa, lo siento. Como muy tranqui. No es una canción que vaya a jugar mucho, creo que solo la voy a hacer con Just Brazo. No me atrapa, lo siento. Así que le voy a dar, bueno, 5 estrellas a la coreografía, solo porque lo salva ese paso, esa pose que hace como cuando le van a tomar la foto. Así que pues no sé qué opinan de esta. Vamos con la siguiente. Y bueno, ya para finalizar tenemos el modo baila, bueno, ¿qué? El modo cooperativo, el modo fiesta, que en español dice baila con tus amigos en el modo party. Ok, vamos a ver cuál es ese modo fiesta que nos han estado prometiendo. Descubre un nuevo modo de juego familiar. Ok, Just Dance Academia. Y está el Dr. Giga Bolt recordando su pasado. Ok. De día, profesor, pero de noche, científico loco. Me encanta. A ver. Ok. Prepárate para giros inesperados. Ok, tenemos a APT versión clásica. Me hizo recordar a la chica superpoderosa. Dice, mantente bailando, no importa los distractores. Ok, tenemos una nueva barra a la izquierda. LOL. Error desconocido, ok. Haz equipo para más diversión, ok, está bien. Cuando el Dr. Gigabol diga reacciona rápidamente. ¡Oh! Jugadores perdidos al 99%. ¡No entiendo! Ok, este es el modo fiesta. Básicamente es el nuevo modo Simón dice. Analicemos esto. Bueno, como que la intro está un poco larga como para darnos el contexto, que es el científico loco, pero lo que más nos interesa es esto. Tenemos una nueva barra, no sabemos cómo va a funcionar, pero a medida que vamos coleccionando pues puntuación, cuando llega la barra, o no sé si este es un límite de tiempo o algo, pero tenemos un cronómetro. Entonces eso es como un indicador de que probablemente va a haber como este giro inesperado. Entonces tenemos acá como una poción que se volvió loca y se derramó en la pantalla. Y escupió la poción un dinosaurio. Que va a distraernos. Básicamente, mira, aquí está la coreografía de Born to Be Alive. Y justamente va a dejar como esas manchas para distraernos de los pasos y afectar nuestra puntuación. Incluso error desconocido. Y nos va a tapar a los coaches y nos va a distraer. Ok, formas interesantes de jugar Just Dance. Miren, acá está la barra más llena. Y cuando pasa el límite,
¡Pum! Vuelve el modo Simón dice, que es agita el control, detente como congélate y aplaude. Entonces ahí tenemos que hacerlo como para obtener puntos, ¿sí ven? Cuando hacemos la acción va a salir estos puntos arriba. Interesante. Bien. Bueno, esto le hacía falta a Just Dance, solo nos hace falta confirmar si está disponible, si es un modo exclusivo para Just Dance 2026. Bueno, tengo una duda y no sé si este modo va a estar disponible solamente para Just Dance 2026 o si también va a estar disponible para todo Just Dance Plus y todas las anteriores entregas como 2023 y 2024 y 2025 sería lo máximo. Pero bueno, es un nuevo modo interesante y me alegra que vuelva el modo Simón dice de Just Dance 3. También recuerdo que había un modo en Just Dance 1 y en modo Just Dance 2 creo que también tenía un modo parecido. Así que corríjanme si estoy mal, como que le hacía honor a esos tres primeros juegos y me alegra que vuelva este modo y ojalá funcione un montón. Pero bueno, sigo esperando la World Dance Floor. Hace falta la World Dance Floor. Creo que no sé qué es lo que estamos esperando ahí. Tuvimos noticias de eso hace como un año que estaban trabajando activamente con ello, pero quién sabe qué sucedió con ello. Y pues bueno, volviendo a las canciones, entonces este es mi ranking. Favoritas de la semana, lo siento, me encantó mucho Kitipo por la coreografía, me gusta mucho la inclusión de la coach con discapacidad física, que eso no denota que ella pueda bailar con ritmo, energía, sensualidad y nada nos cuesta imaginarnos de que también tiene la extensión de su brazo, así que está muy bien. Say She's también me encantó a pesar de que es fondo y coach reciclado. I Had Some Help también me encantó. Y Lauder, a pesar de todas las críticas, que espero que llegue la Diabla pronto al juego, Lauder está también muy bien trabajada. Diría que las que menos me agradaron, bueno, seguiría Abracadabra, fondo no innovador, el vestuario del coach está basiquísimo y... ¿Y qué? Y pues la coreografía, pues bueno, toca verla completa para juzgar bien la extrema. Y creería que mis menos favoritas son Spin Your Love y Bluey Medley, principalmente porque, bueno, Spin Your Love no me atrapó mucho la canción, los pasos siento que les falta más energía para el ritmo de la canción, más allá de posar y hacernos como esta teatralidad de que estamos grabando un video. Y pues Blu-ray, pues nunca he visto la serie animada, así que pues no me conecta, siento que es algo más infantil, pero espero que al público que le gusta y ama esta serie, pues espero que esté muy bien trabajada y les haya gustado. Así que esto es todo por nuestro video del día de hoy, cuéntame qué te gustó, qué no te gustó, qué piensas de toda estos comentarios y estas críticas que pues tuvo esta semana. A mi parecer no fue tan mal semana como pensé que iba a haber, pero pues... Quiero saberlo en los comentarios, saben que leo todos sus comentarios con mucho amor y cariño y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.